Hola, muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Soy Santos y hoy estoy aquí para hacer la reseña y el tutorial de Bosk. Este Bosk, editado por Maldito Games, nos va a invitar a pasear y a crear un hermoso bosque, un parque natural, donde tendremos que plantar nuestros árboles, que ver cómo crecen y ver cómo las estaciones van pasando en el bosque, afectando a la caída de los árboles, cómo el viento se lleva las hojas y cómo conseguimos mayoría según dispongamos nuestros árboles y nuestras hojas caigan según el viento. Todo un juego abstracto con un vestido muy bonito que os voy a enseñar a jugar a continuación y al final os doy mis impresiones. Vamos a ver cómo se juega. Voy a comenzar enseñándoos el tablero de juego. El tablero tiene dos caras y por esta cara, esta que estáis viendo, es la dedicada para partidas de 2 jugadores. El tablero viene dividido en zonas que serán importantes para determinar las mayorías al final de la fase de invierno. Eso lo veréis después. Como detalle, quiero indicaros que esta zona naranja pertenece a esta zona. Todo esto es una misma zona. Esta es la parte trasera donde vemos la disposición para partidas de 3 y 4 jugadores. Como veis, la parte de atrás es como si fuese esta zona. La parte de 2 jugadores es este zoom al tablero. Pero se ha optado por tener esas dos caras divididas para que sea más sencillo. Cuando juguemos partidas de 3 jugadores, esta línea blanca delimitará el contorno de juego. Es como si el tablero solo fuera hasta este espacio, hasta aquí. Entonces no podremos jugar árboles aquí. Tendremos que jugar dentro de la zona delimitada por esa línea blanca. Para partidas de 3 jugadores. Para partidas de 4 jugadores, pues podremos usar todo el tablero. Cada jugador va a disponer de 8 árboles numerados del 1 al 4, 2 de cada uno de los números, 8 hojas numeradas del 2 al 8, más una hoja con una ardilla, su mipel de ardilla y 36 hojas de madera de su color. Voy a usar la zona de 2 jugadores para explicaros cómo funciona el juego. Se divide en 4 fases, las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Comenzamos por la primavera. En la primavera crecen los árboles. Los jugadores, alternativamente, tendrán que disponer sus árboles en las intersecciones entre filas y columnas. Primero uno, después el otro, y así iremos colocando nuestros árboles según creamos conveniente. Cuando finalicemos de colocar todos los árboles, tengamos los 8 árboles colocados en el tablero, finalizará la fase de primavera y pasaremos a la fase de verano. En la fase de verano vamos a puntuar por fila y por columna cada una de estas líneas, de estos senderos del bosque, buscando las mayorías en los árboles, pero no la mayoría de árboles, no quien tenga más árboles, sino quien tenga mayor valor. Cuando llegamos al verano, puntuaremos cada una de las columnas y cada una de las filas, sumando los valores de cada uno de nuestros árboles. Usaremos una tabla que nos va a indicar la posición de los jugadores y los puntos que ganaremos según la posición. Os voy a poner varios ejemplos para clarificar estas puntuaciones usando esta fila. Imaginemos este caso en el que solamente hay un jugador en primer puesto, estás tú solo, por lo tanto, ganarías 3 puntos. En el caso en el que tuviéramos un jugador en primera posición y un jugador en segunda, el rojo tiene 3, el morado tiene 1, el primer jugador ganaría 2 puntos y el segundo jugador ganaría 1 punto. Imaginemos ahora el caso en el que tenemos un jugador en primera posición y 2 jugadores o más, ya que podemos jugar 4, en segunda posición. Están empatados, los dos van en segunda. Pues el primer jugador ganará 2 puntos y el resto, que están empatados, gana 0, no gana nada. Imaginemos esta situación en la que tenemos a 2 jugadores empatados en primera posición con 3 puntos, ya que se suman, os recuerdo que se suman. El naranja tiene 3, el rojo tiene también 3 puntos, mientras que estos pues tienen menos. Pues los jugadores que están empatados en primera posición ganarían 1 punto cada uno y el resto no se llevaría nada. Una vez que tenemos la puntuación de verano,
el jugador que va por detrás será el que pueda colocar la loseta de dirección del viento en cualquiera de los lados del tablero. Eso nos va a indicar hacia dónde va a soplar el viento en la fase de otoño. Una vez que el jugador ha colocado la loseta de viento pues en la posición que ha creído más conveniente, comenzaremos esta fase de otoño. Cada uno de estos puntos nos va a indicar la dirección a la que va a soplar el viento y el árbol del que el viento va a arrastrar las hojas. En este primer turno, el viento soplará en esta dirección y tendrá que arrancar las hojas de un árbol de valor 1. El jugador amarillo, que fue el último y el que ha colocado esta loseta, comenzará eligiendo uno de sus árboles de valor 1, en este caso tenemos este, y de uno de ellos tendrá que ir arrancando las hojas en esa dirección. Y aquí entran en juego estas hojas. El jugador tendrá que elegir una de las hojas para indicar la cantidad de las hojitas de madera que va a poder jugar. Si elige 3, cogerá 3 hojas, que serán sus hojas activas, y podrá hacer que las arrastre el viento. En este caso, árbol 1 va a elegir este árbol y el viento va hacia aquel lado. Puede colocar las hojas partiendo desde su árbol en las dos losetas adyacentes. Os recuerdo que el viento va en esa dirección en esta primera ocasión. Puede colocarlo bien aquí o bien aquí. Como eligió una hoja 3, tiene 3 hojas. El viento sigue soplando y sigue arrastrando las hojas. Su segunda hoja podrá colocarlo en cualquiera de las 3 losetas siguientes conectada con esa hoja. Podría colocarlo aquí, podría ponerla aquí o podría ponerla aquí. Y la tercera hoja pues haría lo mismo. Podría colocarla o bien aquí, o bien aquí, o bien aquí. Después de colocar sus hojas, retira el árbol seleccionado. Ahora le toca al siguiente jugador. Digamos que el jugador rojo elige la hoja 8. Por lo tanto, va a disponer de 8 hojas activas para gastar en este turno desde un árbol 1 y en esa dirección del viento. Digamos que el jugador decide usar este árbol. Pues comenzamos. De la misma manera, puede colocar aquí su primera hoja. Su segunda hoja la decide colocar aquí. Ahora bien, aparto este árbol para que lo veáis más claro. Si decide colocar una hoja donde ya existe una o varias hojas, tendrá que pagar hojas activas tantas como hojas haya en esa loseta. En este caso solo hay una, así que tendría que pagar una hoja, descartarla, para poder poner una hoja encima, ya que al final lo que va a contar van a ser las hojas que estén encima del todo. Esas van a ser las hojas que marquen la mayoría en cada uno de los terrenos. Imaginemos que la situación fuera esta. En este caso tenemos 1, 2 y 3 hojas. Pues el jugador rojo, si quiere colocar una de sus hojas ahí encima, tendría que descartar 3 hojas para poder poner una hoja encima. La única excepción a esta regla es que la hoja que esté encima sea tuya. Si esa hoja es tuya y quieres pasar por ese camino, puedes taparla sin tener que pagar ninguna hoja extra. Al finalizar el turno de todos los jugadores, compararemos el valor de las hojas jugadas. El jugador que ha jugado la hoja de menor valor será el siguiente jugador en comenzar la siguiente ronda. Pasaremos al árbol número 2, cambia la dirección del viento, en este caso hacia mí, y tendrá que elegir una nueva hoja, la hoja anterior se descarta, para ver cuántas hojas activas van a salir desde un árbol de valor 2. Así iremos jugando hasta llegar a estas en las que tenemos asteriscos. En ellas podrá partir del árbol que desee. La hoja de ardilla es una hoja especial. Además de que cuenta como si tuviese un valor 1 para definir quién va a ser el siguiente jugador en la siguiente ronda. Os recuerdo que el siguiente jugador es el que usó la hoja de menor valor.
La ardilla se coloca siguiendo la dirección del viento hasta a 3 de distancia del árbol con el que estemos jugando. En este caso, si estamos con un árbol 2, el viento hacia mí, hasta a 3 espacios del viento en mi dirección, esta ardilla podemos colocarlo a 1, 2 o 3. La ardilla se puede colocar encima de cualquier montón sin tener que pagar nada más y hace que esa casilla sea tuya. No se pueden colocar hojas encima de la ardilla. La ardilla es muy potente. Una vez que ha soplado el viento en todas direcciones, hemos quitado todos los árboles y ya hemos jugado todas nuestras hojas, pasamos a la fase de invierno, una nueva fase de puntuación, donde vamos a comprobar las mayorías, vamos a comprobar cuántas hojas de nuestro color hay en cada una de las regiones del tablero. También os dejo esta tabla donde podréis ver la puntuación de esta fase de invierno. En esta ocasión, si solamente hay un jugador en primera posición, por ejemplo, en este territorio rojo, el jugador amarillo es el único que tiene fichas. Por lo tanto, él tiene el primer puesto, es el que tiene la mayoría, solamente está él. Pues el jugador amarillo por esta zona ganaría 8 puntos. Y las fichas pues se retirarían para facilitar el conteo. Veamos esta zona de aquí. Aquí tenemos un empate. El jugador rojo tiene 3, mientras que el jugador amarillo también tiene 3. En este caso, en el que 2 o más jugadores compartan la primera posición, cada uno se llevará 4 puntos de victoria. Veamos esta zona de aquí. En esta zona tenemos el jugador amarillo con 1, 2, 3, 4 y 5 hojas, mientras que el jugador rojo solo tiene 3. Pues el jugador amarillo ganaría 5 puntos y el jugador rojo, que está en segunda posición, ganaría 3 puntos. En partidas de más jugadores, si hay un primer jugador en solitario y 2 o más jugadores empatados en segundo puesto, el primero también se llevaría 5 puntos y el resto de jugadores empatados en segundo puesto se llevaría 1 punto cada uno. Una vez hecho el conteo de todas las zonas, quien tenga mayor puntuación será el ganador de este bosque. Bueno, pues ya habéis visto cómo a partir de unas mecánicas que en un principio pues son aparentemente bastante sencillas, como este abstracto, a pesar de tener esta temática pues también ahí implementada, ¿no? También pegada del bosque, pero cómo adquiere pues un peso y una profundidad bastante superior a la que cabría esperar en un principio según su apariencia, que puede ser pues bueno tan familiar, tan cercana, tan sencilla en un primer momento, ¿no? Es un juego que por su aspecto gráfico, por sus componentes, por las piezas, estos arbolitos, si pasas por delante de una mesa que están jugando a este bosque, se te van a ir los ojos, vas a mirarlo sí o sí, vas a ir a ver esos árboles, esas hojas, te va a llamar, ¿no? Los componentes yo creo que están muy bien, esos árboles como encajan unos con otros, el troquel es de buena calidad, yo creo que está bastante bien el troquel, cómo encajan, cómo se ha cortado las piezas para que ese machimbrado sea persistente, ¿eh? No son las dos piezas rectas que encajan así, ¿no? y se quedan ahí adaptadas, no, sino que una está un poco curvada, una curva, la pieza pequeña tiene una curvita para que al machiembrar, al encajar, se quede fija, se enganchen y dure mucho más tiempo, que es su finalidad, ¿no? de ese árbol, que dure todas las partidas que tenga que durar. Y eso está muy bien. Además de las piezas, ¿no? Las hojitas, que cada árbol tenga unas hojas distintas, que cada árbol pues tenga su propia especie, ¿no? Y además pues eso, le da mayor vistosidad al juego y le dan, pues le imprime carácter, ¿no? Imprime carácter. De componentes creo que el juego está muy bien. Además el tablero, que sea sus dos caras sean funcionales, una para partidas de 2 jugadores y otras para partidas, la otra para partida de 3 o 4 jugadores, pues está muy bien. Yo creo que eso hace que por lo menos transmite que el juego ha sido testeado, ha sido probado, ha sido jugado y rejugado, y se ha intentado hacer que el tablero, que la disposición que se puede adaptar, los distintos componentes, los distintos árboles, pues sea la más óptima, ¿no? Para que no se quede corto, ni se quede demasiado grande, ni tenga de más ni de menos, ¿no? O sea, el espacio más oportuno dependiendo del número de jugadores. Eso está
Eso creo que, bueno, pues es un punto a su favor, a mi parecer. El aspecto gráfico, como ya he dicho anteriormente, pues yo creo que entra por los ojos. Nada más que lo veas ahí jugando, pues llama la atención. Y eso, pues hoy en día es algo pues que todos nos fijamos. La verdad es que cuando un juego te entra por los ojos, pues ya tiene el 50% ganado, ¿verdad? Luego eso tiene que ganar, luego tiene que demostrar que el juego funciona. En este caso creo que lo consigue, que es un juego que funciona muy bien y no solo es apariencia. En cuanto a las mecánicas, pues lo que he dicho al principio, que parece una cosita muy sencilla, el cómo vas colocando los árboles en ese entramado de filas y columnas, ¿no? Cómo tienes que colocarlos en las intersecciones, teniendo en cuenta pues el número de ese árbol, el peso o la altura, digamos, que es del árbol, y eso cómo luego te va a influir en el resto de la partida. Es muy complicado poder controlar todas las 4 estaciones, cómo las 4 al final engranan, cómo lo que hayas hecho, cómo en los lugares donde hayas plantado los árboles y qué árbol has plantado ahí va a tener su repercusión en el futuro. Y controlarlo yo creo que es bastante complicado. Por lo menos de momento yo no he encontrado el truco, ¿no? Porque la primavera tú colocas tus árboles según tú quieras, intentando buscar esa lucha que hay en el verano de puntos de mayorías, tanto en filas como en columnas, en filas así o en columnas, ¿no? Como vas intentando conseguir arañar esos puntos que pueden marcar la diferencia. Claro que esa disposición inicial, si tú solo te centras en ganar, en cubrir los huecos, en intentar quedarte con esta línea para ganar el máximo de puntos y no piensas un poquito en cómo va a acabar el verano, cómo va a ir ya el otoño, porque en el otoño vamos a colocar las hojas y es muy importante que el jugador que dispone la loseta del viento, ¿no? La que nos va a decir hacia qué lugar va a ir soplando el viento, es el último en la puntuación. Por lo tanto, es muy importante saber hacia qué dirección va a girar el viento, ya que según lo pongas en uno de los 4 lados del cuadrado, del tablero, pues te puede dar al traste cualquier planificación posible que tuvieras en la primera fase. Y es que es muy importante esa fase, la fase de las hojas, cómo empiezan a caer las hojas, primero en orden de 1 a 4, primero pondremos las hojas con un viento en el árbol número 1, el número 2, número 3, número 4, y nosotros elegiremos las hojas. Tendremos valores de 2 a 8 y de ardilla. Tiene una infinidad de posibilidades. ¿Cómo decides qué hoja quieres usar para ver si es mejor usar una hoja grande para llegar a muchos sitios a sabiendas que le vas a dar pues la iniciativa al otro jugador, ya que pues el jugador que va a colocar hojas es el que menos puntos haya puesto en su hoja, ¿no? En la jugada anterior. Y eso puede definir esas mayorías en los distintos terrenos, que es de lo que va el juego al final, ¿no? De conseguir esas mayorías para ir arañando esos puntos. Bueno, lo veo que que adquiere otra dimensión el juego. De verdad que yo en un principio creía que el juego era bastante más sencillo, que no tenía tanta profundidad como al final estoy viendo que es capaz de desarrollar. Y el intentar encontrar la forma de dominar, colocando los árboles de las maneras más potencialmente favorables, sin tener en cuenta la dirección del viento, ya que luego, según venga el viento, pues ya veremos cómo caen las hojas. Es súper complicado. Es súper complicado. No sé si será posible el llegar a controlar las cuatro estaciones, o hay que adaptarse. Hay que adaptarse, y según lo que haya jugado la primavera para ganar puntos en el verano, luego ya veremos qué hacemos en el otoño, qué hacemos con las hojas para intentar que el invierno nos puntúe a nosotros y nuestro campo, nuestros territorios estén lo más plagados de hojas posibles. Es difícil. No sé si será imposible, pero para mí me resulta complicado ser capaz de dominar todo ese engranaje, ¿no? De encontrar una fórmula para poder llegar a tener las mayorías sin intentar, pues un poquito adaptarte a lo que esté haciendo el otro jugador y
y a disposición de cómo venga el viento, quién haya colocado, en qué lado se haya puesto el viento, si no he conseguido ser yo el último para colocarlo yo a mi parecer, pero bueno, genial, yo creo que muy bien, me ha gustado mucho cómo con esas mecánicas pues le dan un carácter interesante al juego y transmite al final, ¿no? Al final está transmitiendo esta historia de estos árboles, de esas hojas que caen y cómo va cambiando el bosque con las estaciones. Muy simpático, creo que lo transmite, que es difícil que un juego abstracto pues sea capaz de no de implementar una historia, pero sí de llevártela, ¿no? De que veas cómo pasan las estaciones delante de ti, ¿no? Y pues sí lo consigue y sí lo transmite. Creo que el autor, el diseño del juego, es que mi vaya porque tengo ahí, el diseño del juego ha sido muy acertado y consigue que pues que te llegue, ¿no? Que llegue la historia que te quiere transmitir y que sean unas mecánicas muy interesantes y que van muy fluidas. Al final no se hace pesado ese cambio de estación, esas 4 partes diferenciadas del juego. Esas, bueno, 2 partes, no, más bien 2 fases más otras 2 fases de puntuación. Se hacen fluidas y interesantes y a mí me ha gustado mucho. Yo creo que hay que darle una buena puntuación a este juego. Creo que ha llegado para quedarse este Bosk, aunque de momento ya os digo que solo hemos jugado a 2 jugadores. Hemos jugado 6 partidas a 2 jugadores. Y con el tiempo sí es verdad que en la sexta partida ya hemos intentado apretar un poquito más las puntuaciones que las anteriores. Ya vamos un poquito ahí encontrando, viendo las mejores estrategias o las mejores posibilidades. No sé si existe una estrategia clave, pero desde luego que sí vas mejorando tu estratagema ojil, como caen las hojas. Siempre me gusta hablar del precio. Este juego está en Juegos de la Mesa Redonda, lo podéis encontrar por aproximadamente 30 euros. Creo que a 30 euros es un buen precio. No sé si el precio oficial de salida, en el precio de venta al público son de 34,95, ¿no? Con los descuentos, ya sabéis, Juegos de la Mesa Redonda tenéis a 30 euros apenas. A 30 euros creo que es un precio más que razonable, creo que es un buen precio. Bueno, y 35 también, creo que es un buen precio para los componentes y la originalidad del juego, las mecánicas que ofrece y las posibilidades y las partidas que puede ofrecer. Yo creo que siendo, pues eso, lo que ya hemos hablado, siendo este juego abstracto con esta forma de jugar, creo que está bien el precio. Mira que es difícil yo que diga los precios, no le quito yo hoy euros, no le quito euros. A 30 euros está muy bien el juego, merece la pena gastarse 30 euros en este juego. Y lo que yo digo siempre, ¿no? Que con estos grandes Kickstarters que te gastas 180 euros, pues mira, ¿cuántos juegos de estos buenos de 30 o 40 te puedes comprar con 180? Ay, madre, si es que no puede ser, que nos pierde el ansia. Vamos a quedarnos con este Bosk. Me ha gustado. Creo que lo he sabido transmitir, por lo menos. Que este juego ha llegado para quedarse. Es una alegría, oye, que veas un juego que además de bonito, pues también te ofrece pues unas cositas que yo por lo menos no lo había visto en otro juego, ¿no? Esta temática. Sí hay otros juegos con árboles así troquelados, como el fotosíntesis y tal, pero no tienen nada que ver con este juego. Sus mecánicas no tienen nada que ver, no se parecen nada. Aparte de esa estética de esos árboles. Lo demás no tiene nada que ver. Y nada más, os recomiendo el juego. Me ha gustado este Bosk. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia, consulta, lo que queráis, abajo en los comentarios. Nos los podéis hacer llegar. Ya sabéis que si os suscribís y dais al like, me hacéis muy feliz. Es lo único que os pido. Y bueno, y que nos sigáis viendo, y preguntadnos y consultadnos. Y lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.